educación y desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina, programa que emitimos a través de la señal institucional, el canal Zoom universitario y también, por supuesto, por el canal UNAD. Es un placer contar nuevamente con su compañía. En el día de hoy abordaremos el segundo programa, que tiene que ver con el análisis de la realidad del campo colombiano, de la población campesina, de la población rural de este país. Datos del último censo agropecuario y de acuerdo con una publicación de la revista Semana de los últimos meses, han encontrado que en el año 2014 el 20% de la población entre los 5 y 16 años del campo colombiano no asistía a ninguna institución educativa. También se observó que el 72.6% de los jóvenes entre 17 y 24 años no tenían ningún acceso a la educación y el 11.5% de la población campesina de nuestro país, mayor de 15 años, aún no sabe leer ni escribir. Estas cifras son contundentes y es claro que sin campo no hay ciudad y bajo esa perspectiva, Colombia, en el escenario posconflicto, tiene que centrar su actuar gubernamental, pero también su actuar de Estado, bajo la perspectiva de mejorar las condiciones de la población rural en nuestro país. En el día de hoy seguiremos abordando estas problemáticas y las diferentes secciones que componen este magazine se orientarán a ilustrarlos a ustedes sobre este particular. Veamos entonces. En el marco de las actuales conversaciones y discusiones sobre acuerdos de paz en Colombia, se destaca un eje fundamental, el mejoramiento de las condiciones de vida de los moradores rurales como elemento para alcanzar una paz duradera. En este escenario, desde múltiples ópticas puede evidenciarse el fracaso de las reformas agrarias del siglo pasado y de este, como también de los mecanismos implementados para la restitución de tierras a campesinos en el marco del conflicto armado. Así, ¿qué indicios pueden darnos los investigadores acerca del tema? Si bien se utiliza con mucha frecuencia el término reforma agraria y este ha sido un punto de frecuente negociación en los actuales paros agrarios, donde el uso, tenencia, adquisición de tierra es siempre un conflicto, vamos a mirar qué es exactamente reforma agraria. Diversos investigadores la definen como las actividades emprendidas por el Estado a través de instituciones que les son propias para tales fines en virtud de determinados actos jurídicos y que tienen como objeto transformar la distribución, tenencia y uso de la tierra, así como las condiciones de vida de la población campesina. La línea del tiempo de las reformas agrarias en Colombia implica, según los investigadores Franco y de los Ríos, 11 periodos históricos. Miremoslos a continuación. Desde la época precolombina, en el año 1200, la tenencia de un predio se concebía como un derecho de los indígenas. Por otra parte, en el año 1499 se considera como el origen de la reforma agraria, donde la conquista española se ejecuta con la adquisición autoritaria de las tierras. Ya en 1936 se establece la Ley 200, o la famosa Ley de Tierras. Esta ley pretendía corregir la problemática del dominio y concentración de la propiedad rural y estableció la figura de la extinción de dominio de terrenos baldíos. En 1961 nace la Reforma Social Agraria a través de la Ley 135 y se crea el INCORA. Finalmente, se da un cambio institucional promovido por el decreto 1300 en el año 2003, por el cual el ICORA fue suprimido y surge en su reemplazo el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER. Es importante tampoco olvidar la famosa Ley 30 de 1988 y sus implicaciones en la restitución. En épocas recientes surge en junio del 2014
el borrador conjunto del primer acuerdo de La Habana, titulado Hacia un nuevo campo colombiano, Reforma Rural Integrada, en donde a través de 11 principios, en temas como la transformación estructural del campo, las condiciones de bienestar y buen vivir, restablecimiento de los derechos de las víctimas, desarrollo sostenible, acceso y uso de tierras, entre otras, se busca contribuir a una paz estable y duradera en Colombia. En relación con el impacto de las reformas agrarias, hemos traído a 4 investigadores colombianos, Franco, Gómez, Pulecio y Albán. Miremos algunas de esas conclusiones. Las intencionalidades de las reformas agrarias han girado alrededor de 3 ejes: redistribuir las tierras, elevar la productividad y buscar la equidad. La evolución conceptual de estas reformas han pasado desde el enfoque simple de redistribución de la tierra a un enfoque integral de la estructura agraria: tenencia de tierras, acceso a crédito, asociatividad, asistencia técnica, productividad de suelos y participación en la toma de decisiones. Desde el punto de vista de las resistencias que han tenido las reformas, encontramos 2 grandes bloques: los intereses políticos y los intereses económicos, que nos llevan a un escenario de corrupción, lo cual ha generado que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo. El índice de Gini en 0.85, el cual nos dice que la concentración de la propiedad en Colombia es supremamente alta. Dentro de las conclusiones más importantes, tenemos que más de la mitad de la tierra del país está en manos de solo el 1.15% de la población, es decir, 500.000 personas. Las reformas agrarias hasta el momento han tenido solo un efecto: la tierra termina siempre en manos de los más ricos a través de diversos mecanismos: adquisición directa de los mejores terrenos, despojo por conflictos armados, pérdida ante mora en pagos de créditos, macroproyectos agroindustriales y violencia contra líderes de procesos de restitución, entre otros. La ley de víctimas y restitución de tierras que tenemos actualmente es limitada, imperfecta e incompleta. Y, finalmente, el acceso a la tierra no garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos pobres. Se necesita acompañar de mecanismos efectivos para garantizar la productividad, el acceso a mercados y la distribución equitativa de los ingresos. Un conocido político colombiano e investigador sobre tierras en Colombia, el doctor Jorge Robledo, nos cuenta sus apreciaciones sobre las reformas agrarias y la tenencia, el uso y el acceso de la tierra en Colombia. Sin tierra no hay agro, y buena parte del problema de las gentes del agro es que no tienen tierra en proporciones pues muy grandes o tienen muy poca tierra, etcétera, y sobre eso pues hay cifras de sobra para mostrar la concentración de la tierra. Pero yo diría que la cosa es más grave. ¿Por qué? Porque hay un debate: cómo poner a producir la tierra. Ese es un debate mundial, que si con mucha técnica, que si con menos técnica, que si economía campesina, indígena, que si gran producción, que si transgénicos o no. 1000 discusiones en torno a cómo poner a producir la tierra. Pero todos los debates se supone son porque estamos de acuerdo en que hay que ponerla a producir. Pero es que en Colombia eso no resulta verdad. El problema más grave de la tierra en Colombia es que no la tienen produciendo. O sea, si uno mira las estadísticas, un porcentaje inmenso, ahora con el censo se cerraron las cifras, pero antes del censo se hablaba de 21 millones de hectáreas de tierra con vocación agrícola y apenas se cultivaban 5. O sea que 2/3 partes por lo menos, o 3/4 partes de la tierra con vocación agrícola en Colombia no está en la producción. Hemos venido realizando una reflexión sobre las implicaciones del conflicto armado, la firma de la paz y el escenario del posconflicto en nuestro país. En este sentido, en el capítulo anterior presentamos un análisis inicial del impacto que ha tenido la violencia y la escasa presencia del Estado en gran parte de nuestro sector rural. Por ello, quisimos preguntarles y conocer su opinión sobre si considera usted que puede existir la paz sin equidad en el campo. Los resultados fueron sí, 13%, no, 87%. Recuerde que puede participar en nuestras redes sociales en nuestra página web institucional www.unad.edu.co y consultar los resultados de nuestras encuestas semanales.
Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, existe una mala distribución de la alimentación en el mundo. Esto se ha dado también por una complicación en la cadena de seguridad alimentaria, produciendo altos índices de desnutrición y también desperdicios de comida. El friganismo es una nueva corriente que se ha venido impulsando desde hace solo unos años y surgió en países desarrollados como parte de una cultura hipster en la que se recoge comida de la basura y es utilizada como alimento principal en esta dieta moderna. Lo curioso es que esta moda no se realiza por carencias económicas, sino por el hecho de realizar una tendencia sostenible que ayude al mundo. Estudios hechos por el Departamento de Planeación Nacional y divulgado a viva voz por Simón Gaviria, su director, se asegura que en nuestro país se desperdician 9.6 millones de toneladas de comida al año, con una pérdida de 6.1 millones de toneladas de frutas y verduras y 29.000 toneladas de lácteos desechados. La misma FAO dice que los seres humanos en el mundo generan 4.000 millones de toneladas de comida al año. La mitad, alrededor, va a dar a la basura. Lo paradójico es que en nuestro país se desperdicia la comida, pero por ejemplo, al menos 4 niños de la comunidad indígena Wayuu han muerto en lo que va del año por problemas asociados a la desnutrición. En el Instituto Nacional de Salud se han notificado 29 muertes en niños menores de 5 años por diferentes patologías que registran desnutrición como uno de los diagnósticos. El 55.2% de los casos se registró en el sexo femenino y el 79.2% de los casos se presentaron en menores de 1 año. Nuestro equipo periodístico entrevistó a 2 miembros de la comunidad frigan en el mundo, Rafael Felmer en Alemania y Nicolás Duarte en la ciudad de Bogotá. Veamos. Hoy, más de 7.000 millones de personas viven en el mundo, pero 1/8 de toda la población actual del planeta está sufriendo hambre cada día, cada noche. Y miles de niños y adultos se mueren cada día porque no hay suficiente para comer. Al mismo tiempo, la humanidad produce tanta comida que podríamos alimentar más de 14.000 millones de humanos. ¿Qué es el problema? El problema es, a un lado, que la gran parte de la alimentación actual no es para humanos, pero para animales. Así, 50% de todos los granos que producimos alrededor del mundo son para la industria de los animales. Y una otra parte muy importante, que cada uno de nosotros también tiene su responsabilidad, es que hoy en día se tira más de 1.3 mil millones de toneladas de comida al año. Eso es alrededor de un 30% de toda la producción de comida en el mundo. Y cada uno puede hacer algo para cuidar un poco más los alimentos para que todos en el mundo tenemos suficiente para comer. Gracias por ser una parte de la solución para que todos los humanos tengan suficiente para comer y que puedan ser felices. La solución para este problema de la desnutrición y que no alcance la comida para todos es que empecemos a administrar mejor la comida que se desperdicia y que de alguna manera hayan iniciativas para empezar a generar alternativas o más bien estrategias para que eso que se está botando actualmente, que está en buen estado, llegue a mejores manos. Me parece a mí que estas campañas de recuperación y de visibilización de lo que pasa actualmente debe ir acompañado también de una educación ambiental, financiera a las demás personas, que les ayude a reconocer un poquito más el porqué de este problema y cómo lo podemos solucionar. Hemos vivido situaciones dramáticas y dolorosas en nuestro país que nos recuerdan la necesidad urgente de una reforma agraria que realmente redistribuya y democratice.
Hemos recibido demandas a través de este proceso en relación con la reorientación de nuestro modelo de desarrollo. Sin embargo, hemos tenido también por parte del país algunas respuestas, especialmente desde la Defensoría del Pueblo. Es así como recientemente se han divulgado los derechos de los campesinos y de las campesinas de nuestro país. Veamos esto. La Defensoría de Asuntos Agrarios y Tierras ha venido promulgando los derechos de los campesinos y de las campesinas en nuestro país. Un tema fundamental y es, por un lado, la razón de ser de la Defensoría de la promoción y divulgación de los derechos, pero ante todo es el reconocimiento de la población campesina de que tiene unos derechos. Porque si no conoce que tiene unos derechos y eso para qué sirve y cómo se entiende y para qué le van a ser útiles en su vida, pues difícilmente va a poderlos hacer exigibles ante las instancias que corresponda y difícilmente va a poder asociarse con sus congéneres, con sus vecinos para poderlos hacer exigibles y tener más garantía de derechos. Entonces, fundamental es la promoción y la divulgación de estos derechos, que el campesino lo entienda qué es tener un derecho no es un favor, un derecho es una obligación del Estado que garantice unas condiciones mínimas de vida, desde el derecho al ingreso digno. Si no tengo un ingreso digno, difícilmente va a poder vivir dignamente. El derecho a la tierra, el derecho al crédito, el derecho a la asistencia técnica. Esto es fundamental y es clave que el campesino lo entienda, lo reconozca y lo haga exigible. Y por su parte también los diferentes agentes del Estado y la sociedad. Entidades como la Defensoría del Pueblo deben entender que son derechos también, que deben promoverlos y protegerlos, pero se nos olvida ante todo que hay 3 artículos de la Constitución que enmarcan los derechos de la población campesina. Artículos 64, 65 y 66. 3 artículos fundamentales que enmarcan todo el ámbito de derechos de los campesinos y que los hemos olvidado y los hemos dejado de lado. Desde la creación de esta delegada, al inicio estuvimos conformando un equipo de trabajo y el tema conceptual es cuál es el ámbito de protección de derechos. Hoy tenemos una oficina consolidada con presencia en diferentes regiones del país y tenemos la base de los derechos del campesino. Es nuestra apuesta en función de nuestro marco legal vigente y el derecho internacional de una apuesta de derechos de la población campesina. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de, por ejemplo, un material divulgativo sobre derechos del campesino que se lanzó en marzo de este año en la ciudad de Tunja. Y hacemos a partir de esa cartilla escenarios de promoción y divulgación, en asambleas comunitarias, en foros, en seminarios que nos convocan. En todos estos espacios hacemos promoción. Desde esta perspectiva de derechos, entonces, ¿cuál es el aporte de las instituciones del Estado para garantizar que realmente nuestros campesinos y campesinas puedan vivir y desarrollarse en condiciones dignas? ¿Cuál es el tipo de infraestructura que requiere este país para que realmente los campesinos y campesinas de nuestro país puedan disfrutar plenamente de esos derechos? Recuerde, usted y yo somos Estado. Proponga. Hoy en día hemos visto que por medio de los adelantos tecnológicos se han transformado grandes sectores de la industria a nivel mundial, lo que ha mejorado en gran medida nuestra calidad de vida. En ese aspecto, el sector rural no puede ser ajeno a este tipo de adelantos y desarrollos tecnológicos. Por ello, en la pregunta de la semana queremos conocer su opinión sobre: ¿considera usted que las tecnologías de información y comunicación existentes están aportando al desarrollo del sector rural en Colombia? Recuerde que puede participar en nuestras redes sociales y en nuestra página web institucional www.unad.edu.co. Mi nombre es Diego Armando Valencia, soy estudiante del programa de Zootecnia en la Universidad de la UNAD y vivo en el municipio de Miranda, Cauca. En Colombia y en mi municipio, el acceso a la tierra históricamente ha sido muy complejo por la concentración de las tierras en manos de algunas personas, el riesgo ambiental producido por las actividades de minería y de conflictos sociales producidos por el negocio de cultivos ilícitos.
Históricamente, la tierra en Colombia se ha concentrado en manos de sectores políticos y económicos. Los campesinos se sienten excluidos de los procesos económicos y sociales impulsados por el gobierno, ya que al no tener acceso a la tierra en igual condiciones, no logran aportar al progreso económico del país, a partir de su actividad agrícola, que es lo que saben hacer. También se sienten abandonados por el Estado, ya que el problema de repartición de tierra no brinda las condiciones de vida digna a los campesinos. El paro nacional agrario se realiza básicamente porque no ha cumplido con lo pactado en el 2013 en los temas de tierra, minería y cultivos ilícitos, entre los que están la derogación de la ley CIDRES, que es la que le da la tierra del campesino a las multinacionales extranjeras, una política concertada para la sustitución de los cultivos de uso ilícito, la protección de las semillas nativas, el respeto y el apoyo a los territorios indígenas y afrodescendientes, y entre otras. Hoy, en Tradición versus Innovación, continuaremos desarrollando el tema de la formación para el sector productivo primario en Colombia. Dialogaremos con la doctora Gloria Yasmín Duarte. Ella es docente investigadora de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Iniciemos revisando entonces unos datos. De acuerdo con el informe presentado para Colombia por el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, CETLAS, y el Banco Mundial en el año 2015, se encontró que en la población rural de hombres entre los 18 y 24 años, el 19% terminó la primaria, el 28% la secundaria y apenas el 4% terminó sus estudios profesionales. Y en lo que se refiere a la población rural de mujeres en el mismo rango de edad, el 15% terminó la primaria, el 31% la secundaria y apenas el 5% terminó sus estudios profesionales. Bienvenida, doctora Gloria Yasmín. Estos datos realmente nos preocupan. De acuerdo a su línea de investigación sobre mujer rural, ¿qué aportes puede dar usted a esta realidad? Gracias, doctora Constanza. Lo primero que quisiera decir es que aún se están sistematizando los resultados del Censo Nacional Agropecuario, que en Colombia no se hacía hace 40 años. Estos resultados coinciden con lo que ya nos había dicho el Informe Nacional de Desarrollo Humano, elaborado por Naciones Unidas en 2011, Colombia Rural, Razones para la Esperanza, que dedica un capítulo especial al tema de mujer rural y que en su momento, y nos lo está corroborando hoy el Censo Nacional, nos decía que una cifra cercana al 50% de la población rural vivía en condición de pobreza, y de esa cifra el 70% corresponde a mujeres rurales. Es una situación que ha sido generada por los obstáculos que viven las mujeres para acceder a factores productivos como la tierra, la infraestructura, el agua, acceso a salud, acceso a la tierra, de propietarias de la tierra, y asimismo acceso a una vivienda digna. Recordemos que las mujeres rurales en Colombia son el 52% de los 12.1 millones de habitantes rurales. Es una cifra muy importante que nos dimensiona el papel fundamental que desempeña la mujer rural en el hogar. Lo que nos hemos encontrado es que las mujeres rurales han sido mujeres muy valientes, especialmente nuestras mujeres rurales que han atravesado este conflicto de más de 5 décadas y que hoy le apuestan a la paz, que están dispuestas a perdonar, que vislumbran un panorama esperanzador para sus hijos y para las generaciones venideras. Ellas han sido entonces líderes en este proceso de resistir los embates de la guerra y están dando un paso adelante hoy para dar la bienvenida a la Colombia posconflicto y lo que significa el nuevo modelo de desarrollo rural en Colombia. Bueno, usted es la directora del diplomado Agentes para la Transformación del Desarrollo Rural Sustentable y la Construcción de Paz. ¿Qué aportes le da este diplomado a esta realidad colombiana que tanto nos está preocupando? La academia, como lugar de reflexión de los problemas de las sociedades, debe disponer sus esfuerzos en dilucidar la actual coyuntura en Colombia, de modo que se puedan definir las rutas a mediano plazo que permitan movilidades actuantes en escenarios concretos. De esta manera, la UNAD, que hace 35 años está comprometida con la consolidación de espacios de paz a través de la educación, dispone hoy este diplomado como una propuesta docente y pedagógica dirigida a la comunidad académica, pero en general también a toda la ciudadanía interesada en profundizar sobre las problemáticas en los sectores rurales,
rurales, el discernimiento sobre temas como los sistemas agroalimentarios, la educación rural, cómo ha sido el desarrollo rural en Colombia y en América Latina. Quiero recordarles que este diplomado estará orientado por autoridades académicas del más alto nivel de universidades de América Latina y del País Vasco, que nos orientarán sobre las rutas posibles sobre el nuevo modelo de desarrollo rural en la actual coyuntura. La tecnología en el campo es uno de los temas más importantes para Colombia, más aún cuando la revista Dinero, en su edición de enero del 2016, afirma que el 44.7% de nuestros campesinos viven en la pobreza. De ese segmento, el 20% de nuestros jóvenes tienen acceso a un nivel de enseñanza y solo el 9% de los cultivos agrícolas usan algún tipo de tecnificación. Pero ¿cómo podemos cambiar esta situación? Realmente hay diferentes elementos que pueden apoyarnos a tener un futuro diferente al que actualmente se proyecta. Empecemos, educación para el campesino, una educación de calidad y enfocada en lo que realmente el campesino necesita. Si hablamos del componente tecnológico, podemos hablar que Internet de las cosas, Big Data, las aplicaciones móviles realmente pueden cambiar la forma como se desarrolla el campo en Colombia. Uno de los ejemplos más significativos de aporte tecnológico a la agricultura es la agricultura de precisión. ¿Pero qué es esto? Es cuando utilizamos SIG, sistemas de información geográfica, posiciones satelitales, sistemas inteligentes y sensores que miden temperatura, calidad del suelo, humedad, se ponen de acuerdo para trabajar en el fomento de un cultivo perfecto, delimitando áreas, sabiendo cuándo se debe ejercer puntos de riego, cuándo se debe hacer cosecha, fumigación y fertilizantes. Cuando estos elementos realmente se aportan de entre un proceso tecnológico a un proceso agrícola, tenemos resultados significativos. Los países más avanzados en la actualidad en la incorporación de TICs en la agricultura son Argentina, Estados Unidos y Chile. Ellos han logrado una incursión tecnológica que afecta directamente el desarrollo agrícola del país a través de 3 elementos. Primero, redes de conectividad para facilitar la información a la mano del campesino. Segundo, el desarrollo de tecnologías enfocadas al desarrollo de este tipo de industria. Y tercero, un apoyo constante por parte del Estado en la formación técnica y tecnológica de los nuevos campesinos. Les agradecemos una vez más su compañía. Fue un gusto tener la oportunidad de llevarles esta reflexión dentro del magazine de UNAD Educación y Desarrollo, ahora orientado hacia el análisis de la realidad de la población rural colombiana. No olvide escribirnos a nuestras redes sociales, a educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Hasta la próxima.